Bueno, otra vez, buenas tardes a todos. Para el micrófono. No, estaba mirando, me estaba mandando la seña. Así que decía que tenemos un fin de semana accidentado. O sea, hemos tenido, para lo que no sabe Hilda, le quisieron entrar 2 veces esta madrugada a la casa. Saltaron la reja del portón, y entonces, primero hizo mucho ruido, ella activó la alarma, pasó, a la hora volvieron, barrotearon, digamos, la ventana de la cocina, la reja. Así que el tema es, yo lo que estaba mirando un poco, habría que pensar la posibilidad de ayudar, porque la reja, digamos, el portón del garaje es bajo. Se me está ocurriendo como una posibilidad de colocar sobre los 2 pilares, poner un caño alto y pasar un par de líneas de alambre púa como para levantar un poco la protección, digamos, en ese lugar. O sea, algo que no afecta la apertura del portón en sí. Yo lo primero que le dije fue, digo, ¿por qué no electrificase el portón? Pero bueno, claro, existe la posibilidad que quede pegado a alguien. O sea, como que dice, bueno, voy en cana. No, con tu edad no vas en cana, pero además, si queda un un ladrón electrificado, quedó pegado ahí, si nada te van a levantar un monumento, vas a hacer heroína acá en Ciudad Vista. Así que bueno, pero es una posibilidad, habría que pensar y ver los armados que más o menos se dan maña en esta cuestión. Por ahí vamos un día y le armamos un poco, si está de acuerdo, levantar un poco esa protección. Por ahí le pondría también un reflector, eso que con sensor de movimiento, cuando aparece uno detecta y brilla todo, digamos, se prende, que queda bien visible. Así que bueno, qué sé yo, es alguna cosa que se ocurre, pero lo más importante es orar porque bueno, vieron como el diablo va a aprovechar esta circunstancia y le va a empezar a quemar la cabeza con meter un montón de cosas, va a provocar temor, miedo, lo que sea, le va a empezar a quemar la cabeza con un montón de estupideces, como pasa siempre habitualmente, mucho más cuando sufrimos una cuestión de esta naturaleza. Así que estemos orando por ella, sobre todo que se sienta acompañada en este tiempo. Así que bueno, dejo a todos los sabiondos sobre estas cuestiones. Si se le ocurre como la forma de hacerlo, podemos armarle algo. El otro tema también también tenemos varios que están enfermos. Mira como la cosa, ¿no? Así es como actúa el pecado. Empezó con uno y contagió a medio país. Así que estoy tocando esto, tu vale acá, que también está medio gripado. Así que me trae un poco de alcohol. Así que bueno, cosa que ocurre, ¿qué vamos a hacer? Así que bueno, hay que estar orando por ella, por los hermanos que están en cama, y también algunos casos más que después les voy a estar contando cuando estemos pasando los avisos. Bueno, escúchenme una cosita, vamos a Romanos capítulo 3 otra vez. Veníamos, y otra cosita, estamos de cumpleaños. El domingo pasado se cumplió el primer año que estamos con el libro de Romanos. Así que hoy se inaugura el primer domingo
del nuevo año, del segundo año sería. Así que bien, si usted calcula, por ejemplo, en un año llegamos a capítulo 3, versículo, dale 23, supone que, entonces tengo, supone que entre todo capítulo 3, tengo de 6, 9, 12, 15, o sea que nos queda, hasta el 16 nos queda más o menos 4 años y medio, más o menos, así que, esperemos que para ese momento estén los hijos de algunos de ustedes ya casados con hijos, también participando escuchando el estudio del libro de Romanos. ¿Okay? Eso no significa estar excluidos mis hijos para que no, porque mi esposa puede hinchar, porque después con los nietitos ya me tienen podrido con los nietitos. Así que igual ellos ya saben, el día que mis hijos tengan nietos, si quieren venir a visitar no hay problema, tienen que llamar, ya voy a armar una página de internet, van a tener que entrar a esa página, tienen que tildar el día y la hora que van a venir. O sea que le contestaré si se puede o no, y por supuesto no puede pasar de las 2 horas. Y que no venga en horario de comida, sí, encima hay que mantener todos estos críos. Es una cosa. Así que bueno, Romanos capítulo 3. Vamos a leer otra vez del 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todo lo que cree en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Vamos a orar. Señor, pedimos que tu Santo Espíritu obre en nuestros corazones, nos enseñe, nos hables y pueda guiarnos, Señor, a una vida de mayor sujeción y de obediencia a tu palabra. Y también, Señor, queremos rogarte que tú traigas convicción a nuestros corazones acerca de nuestra condición delante de ti, sea, Señor, para salvación, sea, Señor, para una conciencia de mayor gratitud por la obra de Cristo a favor nuestro, para una vida, Señor, que te glorifique más y más cada día. Gracias por todo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ok. Para todos los los amigos de la colectiva judía, Shana Tova, ayer fue entre el viernes y el sábado fue el año nuevo judío, ¿ok? Y ahora ya en octubre van a tener, mediados del mes ya van a tener el festejo de Yom Kippur, ¿okay? Por el tema digamos, el día de expiación. Y es interesante, domingo que viene lo vamos a tocar, que la expiación tiene que ver cuando Pablo aquí, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y es interesante que hay una discusión, en el fondo, entre las diferentes versiones de la Biblia, los traductores, acerca si debe traducirse esta palabra como propiciación, ¿sí? O en el versículo 25, o como expiación, ¿ok? Ambos términos están relacionados, tienen que ver con el mismo acto, digamos, del día de la expiación, que aparece en Levítico, capítulo 16, si no me falla la memoria. Y yo digo que lo que yo entiendo que la palabra propiciación, o sea, está bien traducido como propiciación, por el contexto, y también le voy a dejar una tarea para el hogar. Si al final de la predicación me olvidé, me hace una seña para que le deje la tarea.
Ok, y es interesante sobre todo para entender, digamos, lo completo que es la obra de Dios. O sea, digamos, cuida hasta los detalles más importantes que uno por ahí, por ahí no se nos escapa, y que de alguna forma nos muestra acerca de todos los vericuetos que Dios, digamos, tuvo en cuenta en el acto de la salvación. Y en este caso en particular, ¿se acuerda el versículo 22 cuando de la segunda frase comienza diciendo porque no hay diferencia, o 22b, digamos, dice, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. O sea que, ¿se acuerdan? Dijimos que el tema es que no hay diferencia ni la humanidad entera, nuestra condición de pecador, y no hay diferencia en cuanto al método de salvación. Es decir, la necesidad de predicar el Evangelio es precisamente compartir esta buena noticia a todos. La idea de la obra misionera, la idea de llevar el Evangelio hasta cualquier lugar donde Dios abre puertas, tiene que ver con esto, con este concepto, que todos, sin importar la condición, sin importar género, sin importar ideología, nacionalidad, estado o situación cultural, económico, social, lo que sea, el punto central, a través del tiempo y el espacio, todos necesitamos del Evangelio de Cristo para salvación. Esto no es una cuestión de imposición cultural, ¿vieron? Porque justo esta semana me acuerdo que estuvimos conversando con algunas personas acerca de este tema porque de alguna forma, no digo en todo, pero en Occidente existe un poco, en algunos sectores, la idea de que la democracia tiene que ser un sistema de gobierno que debe ser impuesto en todos los países, en todo el mundo. ¿Por qué? Porque entre todos los sistemas imperfectos existentes, es el más perfecto. Este es el concepto que usa habitualmente. Por supuesto, esto ha servido para que potencias, ¿okay? Como el caso de la madre patria, han llevado, bajo el pretexto de llevar la democracia, destruyeron países enteros, saquearon sus recursos y cosas por el estilo, ¿okay? Y particularmente con lo que es en Oriente Medio. África aparentemente no suscita interés todavía, entonces como que no están metiéndose demasiado por esos pagos, pero en Oriente Medio hay muchos intereses creados, sobre todo lo que tiene que ver con recursos naturales, y particularmente lo que tiene que ver con petróleo y con gas, ¿okay? Así que, y además, Oriente Medio siempre va a suscitar interés del mundo entero, porque está en la palabra de Dios, está la profecía sobre todos los acontecimientos que existió y que va a ocurrir todavía en toda esa región, ¿okay? Y el tema digamos, reforzamiento que está haciendo China con todo lo que es la ruta de la seda, ¿okay? Que involucra gran parte de lo que es Asia, ramificándose después hacia Europa y hacia África misma. Y se está generando un bloque importante por este lado, digamos, como poder político y económico a nivel mundial. Entonces el tema es, bajo este pretexto de llevar la democracia, han hecho un desastre con toda esta cuestión. Pero la verdad es que hay que reconocer algo. No todos los países, no todas las culturas se puede democratizar. Esa es la realidad. Nos gusta o no gusta, es así. Pero no se puede porque la democracia, nos gusta o no nos gusta, independientemente de cuántas convicciones democráticas podemos tener, es una invención humana. Es una creación humana. Y como toda creación humana, es una creación finita o invención humana y tiene innumerable cantidad de limitaciones y no hay forma de pensar que el ser humano pueda crear algo, inventar algo que sea absolutamente universal. Esta idea de que la democracia puede ser aplicable en todos los países es fruto de la arrogancia del ser humano. ¿Okay?
La realidad es que hay muchos países que no hay forma de, entre comillas, plantear estos conceptos, digamos, de lo que es el tema de la, digamos, de un sistema democrático, cosa por el estilo. Pero en cambio el Evangelio es totalmente diferente. Es la buena noticia de Dios para la humanidad entera. ¿Por qué? Porque en este punto no hay diferencia en lo que dice el apóstol Pablo. O sea, en términos humanos tenemos muchas diferencias en muchas cuestiones. Pero en términos de la relación del hombre con Dios no hay diferencia. Porque ya Pablo dijo, todos estamos bajo la condenación de Dios. ¿Se acuerdan en el versículo, si no me falla la memoria, el versículo 19 termina diciendo, y todo el mundo quiere bajo el juicio de Dios, o sea, todo el mundo se transforma en reo de Dios. ¿Ok? Y esa condición espiritual es una condición común para la humanidad entera. No importa cuál es tu cultura, no importa si sos una persona que tenés 20 doctorados y sobredoctorado y supradoctorado, lo que sea que tengas. O seas de aquellos que caen y comen pasto. No importa si realmente cuando metes la mano en tu bolsillo lo único que sacas es un agujerito, encontrar los agujeros en tu bolsillo, o meter la mano en el bolsillo de forma de sacarlo por la cantidad de billetes, cheque y tarjeta, lo que sea que tengas. Es decir, no hay diferencia. El punto central es que todos estamos bajo la condenación del pecado. Por esa razón Dios propone una solución universal, que es el Evangelio de Cristo. Así que Pablo dice claramente aquí que no hay diferencia. Todos estamos bajo la condenación del pecado y todos necesitamos exactamente el mismo remedio. Y dice aquí el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan? Dijimos, el concepto de justificado es un concepto judicial, no es un concepto moral, es un concepto judicial, legal. ¿Ok? Se refiere a el acto, la decisión de un juez de declarar la falta de, digamos, de responsabilidad, por lo tanto, la imposibilidad de ejercer una sanción sobre una persona que ha sido llevada ante los estados judiciales. ¿Ok? El domingo pasado explicamos un poco aún nuestra propia ley acá en Argentina, diferencia aquellos que son sobreseídos, absueltos, porque realmente no cometió ningún delito, en cuyo caso la ley dice claramente, che, tenés que largarlo, pero tenés que aclarar que la formación presente causa no implica ningún tipo de menoscabo por el buen nombre y honor de la persona. ¿Okay? De manera que la persona puede tranquilamente, al día de mañana, cuando alguien dice, mira, vos te comiste un garrón, un juicio, mira, el juez dice esto. ¿Okay? Pero después contempla otros casos donde el juez también tiene que dictar un veredicto de absolución, pero no quiere decir que no estés pegado en la causa, sino que te tenga que absolver por otras cuestiones, en cuyo caso la ley no obliga al juez a establecer en su sentencia esta fórmula. En el caso de la humanidad entera, cuando se nos habla de digamos, una sentencia judicial de absolución, no está diciendo que nosotros no somos culpables. No está diciendo que hay que imponer sobre nosotros, sobre las personas, sobre la humanidad, esta fórmula de que no le afecte a su buen nombre y honor. Al contrario, la sentencia de absolución se nos dice que es un acto gratuito fundado en la gracia de Dios. Es un regalo. O sea que es un acto que viene de parte de Dios de forma gratuita para la humanidad, porque precisamente nosotros no podemos, no bajo ningún punto de vista podemos lograr la absolución del juez por nuestro propio medio. Entonces aquí no está planteando que el ser humano es
justificados, hay una sentencia de justificación porque Dios nos encontró libre de todo pecado, toda condenación. Al contrario, todos los versículos precedentes, del 1:18 hasta el 3:20, nos habla acerca de esa situación, cuando Pablo dice claramente hemos puesto a todo el mundo bajo el pecado. ¿Sí? Y 3:23 vuelve a decirnos, ¿se acuerda? Dice, y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Mm? ¿Se acuerda este concepto? ¿Qué significa estar destituido de la gloria de Dios? Me costó, la respuesta a esto me costó un par de milanesas. Y dicho sea paso, no vuelvo a comer milanesas en el lugar, una porquería. Sí, no, olvídeselo. Todavía no lo califiqué. Pero bueno, si la gente de este restaurante nos está mirando, bueno, la única forma de que pueda quitarme toda intención, toda gana, toda decisión de calificarlo de una forma negativa, es que me tiene que mandar una invitación a ir a comer otra vez. Entonces ahí lo vamos a charlar. Ahí lo podemos analizar la situación. Pero el punto central es que no justifica volver a comer milanesa ahí. La verdad que hay muchos lugares mucho mejores. Pero el punto central, ¿se acuerdan? Es esto. Esta idea de estar destituida de la gloria de Dios, en consonancia con lo que Pablo cuando dice, por cuanto todos pecaron, ¿se acuerdan? Que Pablo está hablando del momento cuando se produjo el pecado, digamos, madre, ¿sí? El pecado donde condenó a la humanidad entera en Génesis 3:6, y a partir de allí la humanidad entera ha caído del estado, digamos, si se quiere, de privilegio que tenía cuando gozaban en el huerto de Edén plena bendición, plena comunión con Dios. Es una situación que solamente gozó por un tiempo, no sé cuánto tiempo, pero Adán y Eva, pero a partir de allí la humanidad entera nunca volvió a gozar de esa plena comunión y plena bendición respecto de Dios. Todo lo contrario, hemos caído de ese lugar de privilegio, y a partir de allí, de Génesis 3, pecado de Adán, toda la humanidad en forma constante, presente, continuamente, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Ok? Entonces, esa es nuestra condición, y Pablo nos va a decir que, bueno, esa condición de la caída delante, digamos, por causa del pecado, trae como consecuencia, ¿sí?, la aplicación de la sanción de parte de Dios contra nuestro pecado, contra el pecado de la humanidad, que es la sanción, la condenación. Después nos va a decir Pablo más adelante, en Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es que con la muerte. Y antes de eso, 5:12, nos va a decir que la muerte entró por causa del pecado, ¿sí?, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto toda la humanidad hemos pecado, al igual que acá, en esa instancia, en Génesis 3, versículo 6, ¿ok? Para decirlo de alguna forma. Ayer vimos en la reunión de anoche acerca del tema de la creación, y cómo Dios comienza desde los macros, versículo 1 de Génesis 1, anunciando la creación absolutamente de todas las cosas, material e inmaterial. A partir de allí pasó a tener existencia todo lo que nosotros conocemos y vemos en la Biblia, y todas las cosas que aún no conocemos. Antes de Génesis 1:1 no había nada, solamente estaba, ¿sí?, las tres personas de la Trinidad. A partir de Génesis 1:1 empezó a aparecer tanto la vida espiritual, o sea, seres, digamos, de naturaleza espiritual, como el tema de los ángeles, y luego aparecieron todas las cuestiones materiales, todo sea objeto, o sea vida, animal, vegetal, y nació allí también fue una vida particular, el sexto día de la creación, donde se produce la unión, una vida formada tanto por, integrado por una parte material, con nuestro cuerpo, y una parte inmaterial que tiene que ver con la vida espiritual. ¿Ok? O sea, nosotros somos, y lo que veamos un poquito, fíjese que toda la creación tiene que ver con el desarrollo de todo el relato Génesis 1,
va hacia el punto culminante que es la creación del ser humano. Y a partir de allí Dios ya empieza a tratar el tema del propósito de la creación y particularmente del ser humano. Me voy a comentarle algo, mire, ayer, usted sabe que hay toda una, no sé llamarlo un debate en ciertos ámbitos académicos donde se pretende que Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2 fueron escritos por dos personas diferentes. ¿Ok? Porque Génesis capítulo 2 es un relato que cuenta cosas contradictoriamente respecto de Génesis capítulo 1. Claro, si uno no entiende correctamente Génesis 1 y el propósito de la creación, nunca va a entender, entre comillas, esta supuesta contradicción de Génesis 2 y sobre todo el tema porque no está llevando adelante correctamente el hilo del relato. Génesis 1, 2 y 3, así sucesivamente. Igual, si llegamos el próximo sábado, lo vemos un ratito, ese tema, y me voy a traer el nombre de la figura de dicción que aparece en Génesis capítulo 1, versículo 1, al final, versículo 1. Así que se lo traigo para el próximo sábado. Pero el punto central es esto. Existe esa discusión, esa pretensión en ciertos sectores académicos que plantea que, bueno, que la Biblia fue escrito, es un compendio de cosas que fueron escribiendo uno y otro, que fueron acumulándose en diferentes etapas de la historia del pueblo de Israel, y así apareció precisamente el Antiguo Testamento, particularmente el Pentateuco o la Torá. Pero, entonces, volviendo a lo que estamos diciendo acá, es esto. La realidad es que es importantísimo, yo creo que ya lo hemos visto esto, fíjese cómo Dios a través de Cristo ha previsto y provisto todos los medios, ¿sí?, y la forma para solucionar todas las consecuencias de la muerte. Porque el concepto de la muerte, por causa del pecado en la Biblia, no es solamente la muerte física, es lo que entendió Adán y Eva. Porque ellos comieron el fruto del árbol, Satanás le dijo, no vas a morir. Ellos comieron y estaban vivitos coleando. Y presumieron por el hecho de que estaban vivitos coleando. Nunca entendieron que la consecuencia de la palabra muerte en la Biblia, ya lo vamos a ver, cuando llegamos a Romanos 5, es un concepto que, digamos, hay tres consecuencias de lo que es la muerte, la palabra muerte en la palabra de Dios por causa del pecado. Una de esas consecuencias es la muerte física, pero también hay otras consecuencias fruto del concepto de muerte en la palabra de Dios. Yo vamos a llegar a eso, pero es interesante cómo Dios ha provisto la forma de solucionar cada una de las consecuencias de la muerte por causa del pecado. Y aquí Dios está solucionando el problema de la causa judicial que pende sobre la cabeza de la humanidad entera, ya teniendo nosotros el veredicto de la condena de muerte. No es que la humanidad está esperando que en algún momento Dios vaya a establecer una condena, sino que la condena ya está, porque ya todos hemos pecado en Adán. A partir de allí la humanidad entera nace bajo la condenación del pecado. O sea, la condena judicial ya existe. El problema es que el ser humano ya no tiene posibilidad de resolver el problema de esta condenación o de la condena judicial. Por eso aquí dice que somos justificados gratuitamente por su gracia. Es decir, que el ser humano no tiene forma de revertir este proceso ya, sino solamente podemos esperar en la gracia de Dios, en que Dios nos extienda en regalo, un favor no merecido, el regalo de una sentencia absolutoria. Entonces, el punto central es esto.
La justificación viene de parte de Dios, no viene parte de la obra humana. Entienda bien esto. No hay forma, cualquiera sea la experiencia que hayas tenido en tu vida, ¿ok? De la naturaleza, carácter que sea. Aunque vos me digas, no, yo tuve una experiencia extrasensorial un día y me apareció, qué sé yo, el Buda, ¿cómo se llama? El Potro, la Mona Jiménez, lo que quieran. O la Virgen, el Santo, el Dalai Lama, o el Dalai Lama Vida 435, no sé cuánto, que son de varias generaciones anteriores. Miren, o así haya tenido una experiencia que ha sentido que Dios está a tu lado y no importa. El punto central es que no hay nada en lo que nosotros hacemos, hemos hecho, hayamos experimentado, absolutamente no importa nada, porque no hay forma de que algo que sea emergente en nosotros que nos puede traer salvación. Una vez escuché a alguien que estaba contando que pasó por una campaña evangelística en medio de una plaza, y pasó, y justo un amigo de él iba a esa iglesia, me contaba, y era sonidista. Entonces se fue por detrás digamos, donde estaba toda la gente, y se acercó el amigo para saludarlo. Y en ese momento, dice, sentí, o sea, él no escuchó nada, porque Pablo dice, Romanos 1:16, no me habló ese evangelio porque el poder de Dios para salvación, sea judíos, sea griegos. Después el versículo 17 donde dice que, porque por medio del evangelio se revela la justicia de Dios, por fe para fe. Es decir, que sin el evangelio de Cristo no hay salvación para nadie. Pero este buen hombre llegó y me dice, yo no escuché nada de lo que estaba predicando el pastor, pero yo sentí un momento, la presencia de Dios tan fuerte en mi vida que me caí de rodillas, dice. Y empecé a llorar. Y cuando yo escuché, estaba hablando y yo le pedí, ¿cuándo fue que creíste para salvación? En ese momento me dice, ¿y qué es lo que creíste? Que Dios estaba conmigo. Es algo así como una vez, creo que lo conté muchas veces, el tema que había acá una parrilla, acá en Ciudad Vita, que es justo está en el camino de regreso cuando vuelvo del centro de trabajar, de regreso para mi casa. Era el tiempo donde mi esposa todavía creía que podía someterme al tema de una dieta. Y yo quería bajar de ahí y me paraba en el puestito a comer un choripán, un chuche vacío. Y después llegaba a casa y no quería comer. O comía poco. O una engaña pichanga. Y este hombre siempre estaba, o sea, en principio me hablaba acerca de, siempre se venía, me decía, oh pastor, que esto, qué bendición, y estaba en el coche. Y la verdad que fue una linda relación. Un día le dije, contame un poco tu testimonio comercial, ¿cómo fue que llegaste a creer en Cristo? Entonces me dice que la mamá iba a una iglesia, un día le llevó una prenda íntima de él al pastor. Y le digo, ¿qué le llevó? Le llevó mi calzoncillo. Bueno, pero estaba limpio por lo menos, ¿no? Entonces fue, se lo llevó al pastor, el pastor agarró, puso su mano sobre el calzoncillo y empezó a orar. Y él estaba en ese momento tirado a la cama en su casa, drogado, y empezó a sentir un calor, fuego que lo consumía y no podía permanecer acostado, se tuvo que levantar. ¿Y qué hiciste? Y salí a la calle. ¿Y qué pasó después? Y no vi seres humanos, vi que todos eran demonios. Y me di cuenta que tenían que ser un soldado de Jesús. Ok. El punto central es que la justificación no tiene nada que ver con lo que usted piensa, sienta o la experiencia que haya tenido, porque dice claramente, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, que no hay forma que usted pueda lograr la salvación aparte de Cristo. No importa el vocabulario que usted adquiera después, pero aparte de Cristo no hay salvación posible. Y este acto judicial
dice Dios que es una gracia que viene, es una gracia de Dios, es un favor que Dios nos extiende, porque nosotros somos incapaces de lograr nuestra propia justificación. De hecho, a esta altura, lo que le estoy diciendo, ya todos estamos condenados. ¿Ok? Porque la condenación sobre la humanidad se operó en Génesis 3:6. A partir de ella entera, todos los seres humanos nacemos pecadores bajo la condenación del pecado. Y es Dios únicamente quien puede extendernos de forma gratuita su gracia. Y el medio para que Dios pueda justificarnos no es porque un día Dios se volvió loco, se levantó y dijo, muchacho, hoy me tomé la poción de perdonador. Sí, ayer pasó Harry Potter por casa, se olvidó un frasquito ahí y yo me lo tomé y después me dijo y dice poción de perdonador. Entonces hoy me levanté con capacidad especial para perdonar a todos. No, no es eso. Dice claramente el versículo 24, y se me fue el 24, ahí está. Dice, mediante, ¿qué cosa? La redención que es en Cristo Jesús. Ahora, escuchen una cosita. El acto, digamos, de la gracia de Dios de forma gratuita que Dios extiende, es a través de, dice, porque es lo que significa, mediante, ¿qué cosa? El acto de la justificación es mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué redención? Mire, la idea, o sea, esta palabra redención tiene su origen en todo lo que tenga que ver con, por ejemplo, un estado de esclavitud, y donde uno pagaba un precio, ¿ok?, para rescatar al esclavo. Este es el concepto. Es cuando alguien ejerce una acción de, por ejemplo, un dinero determinado, un bien determinado para comprar la libertad de. Y el punto central acá es que la redención no significa que la libertad de alguien se obtiene en forma, digamos, de forma totalmente gratuita, sino que siempre existe pago, ¿sí?, de un monto o un dinero para rescate, o un bien para rescate. Ahora vamos a ver un ejemplo que en el Antiguo Testamento tenemos, tiene que ver con, por ejemplo, la historia de Ruth. ¿Se acuerdan? Ruth era una mujer moabita, o sea, sus suegros se fueron ellos eran de Belén, de la ciudad de Belén. De hecho, Ruth está en la línea ascendente del Señor Jesucristo, o sea, desde el punto de vista biológico. Sus suegros un día dijeron, che, la verdad que estamos corriendo la coneja, vivimos acá como en la Argentina, ¿sí?, tenemos una inflación interanual del 124%. Uruguay tuvo una inflación interanual de 4%, y el mes pasado nosotros tuvimos 12,4% en mes de agosto de inflación, Uruguay tuvo 0,1%, un ejemplo simplemente. Paraguay tuvo deflación, no sé qué cuándo estamos haciendo acá, pero bueno, es otra cuestión, no vamos a entrar en estos terrenos. Y los suegros de Noemí, y no me acuerdo cómo se llama el marido, estaban pasando más y dijeron, bueno, y se fueron para Moab. A ver, probamos suerte allá. Y está bien, los dos hijos se casaron con una mujer moabita, bueno, toda la historia. Finalmente se le murió, parece que Noemí era como una especie de la viuda negra, o sea, digamos, se le murió el marido y mató a los dos hijos, entre comillas. Es más, todo ese poder destructivo que adquirió Noemí fue cuando se casaron sus hijos. Se transformó en suegra. Pero el punto central es que en un momento ya está, se murieron los hombres de la casa, Noemí dijo, me vuelvo a mis pagos, y le dice a su nuera, váyase, vuelva a la casa de su padre y rehagan sus vidas. Y Ruth dijo, no, yo te voy a seguir. De manera que tu pueblo va a ser mi pueblo, tu Dios va a ser mi Dios. Es así que volvieron a los pagos de Noemí, y ahí empezó toda esta historia de amor y de redención con vos, que hace toda esa parodia pública, le quema la cabeza al pariente más cercano que tenía Noemí,
Dijo, negro, vos tenés que redimirla, o sea, tenés que pagar la deuda de ella, pero te llevas todos los regalitos que vienen con ella. Por ejemplo, Ruth, tenés que casarte con Ruth. O sea, le presentó un panorama bastante oscuro para el futuro de este pariente. Y si no lo vas a hacer, decilo que yo me voy a hacer cargo. El tipo salió, viste, Superman. Y el negro, claro, lo que quería es casarse con Ruth, así que finalmente es lo que ha ocurrido. Así que tenemos una historia de lo que es una historia de amor y de redención, donde alguien se hace cargo para liberar a otra persona, en este caso un pariente, se hace cargo de esa deuda. ¿Ok? En el Nuevo Testamento hay 3 palabras que se traduce como redención, 3 palabras en griego, que se escribe en el Nuevo Testamento, hay 3 palabras que se traduce como redención. La primera palabra es agorazo. La idea de agorazo es la idea de un mercado de esclavos. Volvemos el origen de esta palabra. ¿Ok? La idea de un mercado de esclavos, y estamos toda la humanidad entera dentro de esa red de esclavos. ¿Se acuerdan? Vimos Juan capítulo 8, Cristo hablando con los judíos, le dice: ustedes son esclavos del pecado, así que no me hinchen. Porque ellos querían justificarse delante de Dios, como vimos también en Romanos capítulo 2, que ellos tiene por padre Abraham, somos la creme de la creme, y toda la mar en coche. Y Cristo le dice: no, negro, ustedes son esclavos del pecado porque hacen pecado y soy de vuestro padre el diablo. Por eso hace lo que hacen. Y después vemos a través de las epístolas que ya habla, y Pablo aquí también, es que no es solamente los judíos, sino la humanidad entera está abajo dentro de redil de la esclavitud del pecado. ¿Ok? Así que la primera palabra se traduce como agorazo, y realmente la unión de estas 3 palabras nos da una idea completa de lo que es la redención. Precisamente la idea es la existencia, digamos, de un mercado de esclavos. La otra palabra es exagorazo, que significa, o sea, en el primer caso uno paga un rescate, en el segundo caso no solamente paga el rescate, sino que también lo saca de ese redil de esclavitud. Y la tercera palabra es lutrón, significa no solamente pagar el rescate, no solamente se lo saca de redil de la esclavitud, sino que también se libera a ese esclavo mediante la rotura de una cadena de esclavitud. Es interesante que esta es la palabra que usa el apóstol Pablo en Corintios 7, cuando habla sobre el tema del matrimonio y de la divorcio sí o divorcio no. Es muy interesante. Estudio Romanos 7. Precisamente Pablo, cuando dice, si alguno está libre de mujer, está hablando usando la palabra lugo, que es lutro, que significa que está libre de la cadena de una mujer. Así que es interesante analizarlo para ver si, vieron que está toda esta discusión acerca de si debe o no puede, digamos, o no, estamos de acuerdo, no, a favor o no de lo que es el tema del divorcio. Pero bueno, ese será el tema de otra materia. Pero este es el concepto. Es decir, la idea de la redención es que alguien paga el rescate de un esclavo, lo saca de ese redil de esclavitud y rompe la cadena para que sea libre. ¿Ok? Este es el concepto de la cruz de Cristo. Cuando Cristo muere en la cruz, lo que hizo fue precisamente pagar nuestro rescate. Después vamos a ver, no hoy, pero el domingo próximo, esta idea de que Dios exhibe públicamente la muerte de Cristo, porque esa muerte es el pago de nuestro rescate. Es Dios presentando públicamente ese pago y exigiendo la liberación, Juan capítulo 10, de lo que son sus ovejas, que estaban dentro de la redil de la esclavitud. ¿Ok? ¿Se entiende la idea más o menos hasta acá? ¿Sí o no? ¿Sí? No. Hagan un poco gesto porque yo no sé si están dormidos, están petrificados, o están pensando, qué sé yo, en el partidito de, o el café de, lo que sea. Pero vamos al libro de Filemón.
Fíjese que Filemón es la historia de una carta que Pablo escribe a un amigo, un hermano de la fe que es Onésimo, ¿ok? Y Filemón es el nombre de un esclavo. Y Pablo escribe no, pero al revés. Okay. Pablo le escribe a Filemón, le dice, te mando de vuelta a tu esclavo Onésimo. Se te rajó un día, se te piantó, pero bueno, apareció acá por Roma. Es fruto de su prisión, él se convierte, ¿sí?, a raíz de que el apóstol Pablo le comparte el Evangelio, y sirve al apóstol Pablo en su prisión. Y entonces Pablo le dice a don Filemón, dice, mira, la verdad que me es muy útil a mí, pero también sé que ahora para vos también, así que a mí me gustaría retenerlo para conmigo, dice, para que me sirva, la verdad que me es muy útil, pero no lo voy a hacer sin su consentimiento, así que te lo mando de vuelta. Si vos quieres tenerlo ya con vos para, digamos, siempre, no hay problema, está en tu derecho, y si quieres mandar de vuelta, no lo dice, pero es un poco la idea. Yo no lo voy a retener sin tu consentimiento, ¿ok? Versículo 15 dice así, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Ahora Pablo te lo manda de vuelta. Quizás ya está, ahora va a volver y lo vas a recibir para siempre. No ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado. Mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Claro, entonces Pablo se te manda de vuelta donde decimos ya la situación cambió totalmente, ya no vuelve solamente como un esclavo, sino como un hermano de la fe. Versículo 17. Así que si me tiene por compañero, recíbele como a mí mismo. Y fíjese el versículo 18. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. ¿Ok? Ese es el concepto. Nosotros, volviendo a Romanos, hemos dañado, quebrantado, nos hemos sublevado y rebelado contra la persona de Dios y la justicia o la palabra de Dios. En esta relación, Dios es damnificado, nosotros somos lo que hemos ejercido el daño. No es a la inversa. A veces, aún los creyentes, muchas veces nos olvidamos de esto. Le mandamos a Dios como si Dios nos debe. ¿Okay? Dios no te debe ni a vos ni a mí, a nadie. Dios no es deudor de nadie. El punto central es que hay que entender bien, nosotros somos los que hemos realizado, ejercido, desarrollado la acción de dañar, y Dios es quien recibió, ¿sí?, digamos, el peso de nuestra acción, de ejercer el daño. Y ahora, lo que Dios está haciendo aquí, volviendo a Romanos capítulo 3, cuando dice, versículo 24, mediante la redención que es en Cristo Jesús, lo que Dios ha hecho simplemente fue poner nuestras deudas en la persona de Cristo. El punto central es esto, no es que usted y yo somos inocentes. El punto central es que hay alguien que se hizo cargo de nuestras deudas. No es que usted y yo no merecemos la sanción, la condena de la justicia divina. Es que alguien se hizo cargo de esa condena, de esa sanción. Es decir, que en este acto donde Dios nos entrega gratuitamente por su gracia una absolución judicial, nos da la libertad, esa libertad fue comprada por el precio que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Este es el concepto. Es decir, que la justificación, la sanción o la sentencia absolutoria judicial llega fruto de que alguien se hizo cargo de una deuda, la mía, en la cruz del Calvario. Alguien se hizo cargo de la sanción que existía sobre mí en la cruz del Calvario. ¿Se acuerdan? Dijimos el domingo pasado. Lo que es gratuito, libremente por gracia que Dios te extiende a vos y a mí, a Él le costó la muerte
y la condena o la muerte, la condena y la muerte sobre su Hijo Jesucristo. Es decir que nosotros lo recibimos gratuitamente, porque alguien ya se hizo cargo de todo esto. Yo no sé qué es lo que le produce en este momento esta noticia. Yo recuerdo un día había invitado a unos amigos a comer. Era un restaurante chino. Yo fui, como conozco al dueño, fui con la esperanza de que me haga un descuento. Y la verdad que había momentos, digo, che, si pidan lo que quieran, y estos negros pedían lo más caro, y yo estaba, digo, tal vez con el descuento que me haga el dueño se puede equiparar una comida barata. Pero bueno, disfrutar el momento. Y en el medio del restaurante, momento se levanta otra mesa, gente comienza, se va, se acerca alguien y me saluda. ¿Qué haces? ¿Te acordás? Sí, como me acordaba. Bueno, el punto central es que tuve una relación hace años atrás por diferentes circunstancias, y este hombre se ve que quedó, digamos, no digo impactado, no sé la palabra, pero quedó, digamos, muy conforme con el producto de esa relación. Sí, dale, llamame, listo, che, te llamo, vamos a tomar algo, comer algo, charlamos, pasó. Llegó el momento del pago de la cuenta. Yo ya estaba sacando la billetera, miraba, me alcanzará, no me alcanzará. Yo no pensé que esto manga de ratas inmundas, si yo te invité a comer porque me vas a cuerear. Así que estaba, digo, bueno. En ese momento, estoy hablando hace muchos años, no teníamos ni Mercado Pago, ni Modo, ni billetera virtual, ni nada por el estilo. De manera que no podía llamar a alguien en mi familia y decirle, che, escuchá, me mandá unos manguitos. ¿Okay? Mi cuenta del banco habitualmente no tiene un mango, entonces tampoco puedo salir y digo, voy con la Baneco al banco a sacar unos mangos. Pero estaba mirando y dije, de última, voy a decir, che, bueno, ya que nos conocemos, confías en mí, bancame lo que falta. Entonces cuando llamo para pedir la cuenta, llamé al mozo, el mozo fue, al rato viene el dueño. Me dice, no, mira que no me viene a cómo decir. Yo dije, yo primero pensé, este negro me invitó todo. No, me dice, no, ya te pagaron tu cuenta. ¿Cómo pagaron tu cuenta? ¿Viste la persona esa que fue, que finalmente tal, que sabe? Bueno, vino y me dijo que pagaban la cuenta de ellos y la cuenta de mi mesa. Me agarró una tristeza, un bajón, me deprimí. No sabía la felicidad que tenía. Miré ahora la billetera, ¡plin! Es toda ganancia ahora, todo ahora, no hay que sacar un mango. Así que mi pregunta es muy simple. Esta idea, este concepto, esta verdad, que yo tengo una deuda impagable, la humanidad entera, usted y yo, y Cristo finalmente se hizo cargo de la cancelación de esa deuda, no de la deuda de una comida, la deuda de nuestra condenación eterna en el infierno. Que ya no existe más esa condenación porque ahora tenemos la justificación de parte de Dios. Y esa justificación, esa sentencia judicial, Dios te lo da de forma gratuita por su gracia. ¿Por qué? Porque la gracia es algo que se extiende cuando el otro está en un estado de absoluta ruina o necesidad, que no tiene forma de lograr algo, adquirir algo, sino es que alguien se lo entrega de forma gratuita y por gracia. Y se nos dice Pablo que esta sanción o esta sentencia de justificación se logra por medio de, no porque usted y yo no lo merecemos, sino que Dios te lo entrega porque su Hijo Jesucristo, en la cruz de Calvario, canceló mi deuda. Porque Él se llevó mi condenación y pagó el precio de mis pecados. Y dice el versículo 24 claramente, ¿sí?
que la redención que es en Cristo Jesús. Y si usted avanza hacia el 25, lo vamos a hablar el domingo que viene, dice que es por medio de la fe en su sangre. Y el concepto aquí es en su muerte. Es decir, que esa muerte de la cruz del Calvario es una muerte vicaria, quiere decir que es una muerte sustituta. Es que Él murió allí sustituyéndome a mí, pagando el precio de mi condenación. Y solamente esa muerte de Cristo Jesús es lo que es el único habilitado para poder pagar el precio de mis pecados, de mi condenación. Y es de la única forma que Dios puede extenderme la sentencia absolutoria. ¿Se entiende el concepto? Y aquí una de las razones por las cuales Cristo, simplemente a título de color, Cristo tuvo que, ¿se acuerda el versículo 21? Pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Se acuerda? Yo le dije que Pablo está hablando acerca de qué ahora. De la encarnación de Cristo. Juan capítulo 1, versículo 1 comienza hablando, mencionando o afirmando la identidad de Cristo. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Después se nos dice que el verbo estaba viniendo. Y nos anuncia la razón por la que el verbo va a venir. Y finalmente usted llega al versículo 14, el apóstol Juan nos va a decir que y aquel verbo fue hecho carne. Estamos ya ¿a cuánto? A casi alrededor de 3 meses de festejo de la Navidad. No importa, olvidémonos del tema si el 25 de diciembre es o no es la fiesta o el nacimiento de Cristo. Eso es una discusión de otro costal. Ya le dije, la verdad, tenemos que celebrar el nacimiento de Cristo este mes. ¿Sí? ¿Hoy qué día es? Y el domingo que viene tenemos que celebrar el nacimiento de Cristo. Porque Cristo nació el 24 de diciembre. Discútanme después que no es así. Si alguien quiere saber por qué septiembre y por qué 24, no hay ningún problema. No, esto es mucho más complejo. Asado de por medio. La picadita es una entradita nomás, pero asado de por medio. Sobre todo, ahora sabemos por la hermana Miriam que hay una obra en Carolla, en Colonia Carolla. Así que vamos a empezar a recibir todos los embutidos carollenses gratis. Así que el tema es, después que le cuente ella por qué viene esta historia. Ahora, fíjese el tema. ¿Ok? El punto central es este hecho. El acto de la redención lo debe ejercer siempre el pariente más cercano y que tenga la capacidad de ejercer ese acto de redención. Esta es la historia de Ruth. Vos no era el pariente más cercano, sino que había un tío más. El sujeto, ¿vieron que no? Es el sujeto que era el pariente más cercano. Entonces, quien tenía el derecho a ejercer la redención era el pariente más cercano. Cuando este pariente deja caer su derecho, el que lo sigue la lista, ¿quién es? Vos, entonces él recoge el guante y que bueno, ahora lo ejerzo yo, el derecho. Pero para que hacerlo eso, vos tenías que tener la capacidad de ejercer la redención. Es decir, tenías que tener la capacidad para agarpar y cancelar la deuda. Pues si no, ¿cuál es la gracia? Si no, somos todos vivos. Yo, imagínense vos y bueno, Ruth, la verdad que está buena esta piba, me quiero casar con ella. Entonces aquí la voy a impresionar y voy a decir que yo voy a redimir, ¿sí?, la deuda de Noemí para quedarme con Ruth y casarme con ella. Pero no tengo un mango para hacerlo. Así que va a ser chamullo, para impresionarla solamente. Ahora yo ya no sé, porque uno está retirado hace mucho, cómo es el medio para ir de levante. En mi época uno vio que el levante era ir y chamullar a la chica. Esta es la razón por la que yo fui por primera vez a la iglesia. ¿En serio? Me llegó mi primo y le dije, me estuvo haciendo propaganda de una chica, le dije, cuando llegamos, preséntamela y tómatela que yo la chamullo. Ese es el concepto. Siempre agradezco al Señor que el domingo que llegué
ella se había ido de vacación con la familia, si no me hubiera echado el primer día, una patada medio en la nuca. Pero el tema es eso, tiene que ser pariente más cercano y tiene que tener capacidad para realizar este acto de redención, es decir, pagar el precio de la deuda. Por eso solamente Cristo que vivió conforme a la justicia de Dios, es una justicia activa la que Cristo manifestó en su vida, cumpliendo con toda la justicia y la moral de Dios, siendo el pariente más cercano de la humanidad entera, siendo el ser humano también, pudo realizar este acto de, como pariente más cercano, ejercer el pago de la deuda de la redención. ¿Se entiende el concepto? Así que este es el tema, mis hermanos. Nuestra justificación, es decir, que ya veníamos Pablo diciendo todos somos reos de Dios, y ahora de golpe Pablo dice que hemos recibido de Dios la sentencia absolutoria de forma gratuita por su gracia, pero esta sentencia absolutoria no es que usted y yo lo ganamos, lo merecemos o lo hemos obtenido de alguna forma, no, sino es mediante la redención, mediante el pago de la deuda que Cristo ejecutó o ejerció en la cruz de Calvario, en nuestro lugar. Y es por esta cancelación de la deuda, cumplimiento de la condena, de la sentencia de Dios, es que Dios ahora nos extiende el certificado o la constancia de la absolución. Este es el concepto, mis hermanos. El hecho de tomar conciencia de que otro pagó toda tu deuda, ¿qué es lo que te genera en este momento? Tal vez a usted, a vos, ocurrió lo mismo que me pasó a mí cuando me enteré que este buen hombre pagó la deuda de esta comida. Una depre impresionante. Tuve que pedir a un amigo que me lleve a casa porque me levantaba cucharita, porque estaba tan deprimido. ¿Eso es lo que le ocurre? ¿Qué es lo que usted está sintiendo en este momento? ¿Qué viene, qué pensamiento viene a su cabeza? El saber conocer esta verdad. Tu libertad no es obtenido por tus propios medios, porque usted y yo todos somos incapaces, sino porque otro, Jesucristo, pagó el precio de nuestra libertad. El precio de tu liberación, de mi liberación, el precio de la libertad judicial que tenemos en Cristo. Ahora ya no somos reos de condenación, sino que hemos recibido de Dios la sentencia que nos da la libertad legal, judicial. Fue porque otros canceló mi deuda, muriendo en mi lugar en la cruz de Calvario. Pregunto, ¿qué es lo que viene a tu mente, tu corazón en este momento? ¿Y qué vas a hacer con esta verdad? Es por medio de la fe que uno accede a esta gracia de Dios. Pregunto, ¿vas a creer en Cristo esta tarde? Y si ya accediste a esta gracia por medio del Señor Jesucristo, la pregunta es, ¿en qué parte de tu vida, mi vida, cotidianamente reflejamos que hemos sido agraciados por Dios en una sentencia judicial por los méritos de Cristo? Una libertad comprada y ganada por la muerte de Cristo en la cruz de Calvario. ¿En qué parte de nuestra vida refleja esta verdad? Así que este es el concepto, mis hermanos. ¿Es Jesucristo tu Salvador? ¿Refleja nuestras vidas a Cristo como nuestro Salvador? ¿Cuánto hemos hecho en esta semana de proclamar y sembrar y llevar esta verdad hacia otras personas que no conocen aún que hay libertad en Cristo Jesús? ¿Cuánto hemos hecho esta semana? ¿Cuántas veces lo hemos compartido? Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios,
siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vamos a orar. Nuestro buen Padre, queremos rogarte que tu Santo Espíritu esté obrando en nuestro corazón, porque te necesitamos. Necesitamos que esta verdad, tu palabra, afecte nuestra vida, Señor, hoy y para siempre. Afecte nuestra vida hoy para salvación en aquellas vidas que aún no te conocen como Salvador. Y tiene que dar esta tarde este paso de fe de creer en Cristo como único medio, nuestro sustituto, en la cruz de Calvario que pagó la condenación sobre mis pecados, para que hoy Dios nos pueda dar, tú nos puedas dar esta sentencia absolutoria. Obra en el corazón de aquella persona que aún no ha creído en Cristo, que pueda dar este paso de fe y creer en Cristo hoy para salvación. Obra en el corazón de aquellos que ya te hemos conocido, nuestro buen Dios, por medio de Jesucristo. Que hoy tomemos la determinación de vivir cada día de manera que nuestra vida refleje esta verdad, libres por la muerte de Cristo en la cruz de Calvario. Que nuestras acciones y nuestras palabras den constantemente testimonio de esta verdad. Ayúdanos, Señor. Te alabamos por todo, en nombre del Señor Jesús. Amén. Ok, llegamos al final del día de hoy y nadie me está diciendo que está la tarea. Escúchame una cosita, le doy una semana para que haga esta tarea y el primero que me trae la respuesta correcta, por supuesto, se ha ganado ¿cómo se llama? El Terminator, no, ¿cómo se llama el de Wendy? No es Terminator, ¿cómo es? ¿A Kevin? Baconator, ¿ok? El Baconator se ha ganado, bueno, si quieren ese combo, si quieren otro combo no hay ningún problema. Así que, y si quieren me dicen, no, pastor, no, prefiero no ir a estas cadenas extranjerizantes y quiero comer un buen sándwich de vacío en el puestito acá, donde sea, también ningún problema. Se lo cambio, se lo canjeo. ¿Se canjeó, no? ¿O se lo canjeó? No, se lo canjeó. ¿Cómo? No, primero que, porque a veces, pero hay palabras que uno está acostumbrado a pronunciar de una forma y después ves algo y te lo cambia el lugar o la acentuación y de momento eso como que, ok, la pregunta, fíjese que Pablo utiliza 3 términos, dice justificado, redención, y versículo 25 dice propiciación. ¿Ok? 3 palabras utiliza. Justificación, redención y propiciación. Yo lo que le digo, hay una razón. De hecho, ¿se acuerdan? Yo le dije que hay alguna discusión y después, digamos, en algunas versiones sobre cómo traducir correctamente la palabra propiciación o expiación. Y yo digo, y coincido con esta traducción de propiciación. Así que la pregunta es, ¿por qué usa Pablo? Porque hay un montón de otros términos que tienen que ver con la salvación. Entonces la pregunta es, ¿por qué Pablo habla de justificación, de redención y de propiciación? ¿Se entiende la idea? El que me trae la respuesta se ganó el Baconator o lo que usted quiera, o el sándwich si quiere choripán, vamos a un choripán, mejor porque es lo más barato. Y si no, vamos si quiere morcipán, pero está el famoso morcipán, el chinchulín-pan. No, pero veo que hay gente que, yo he visto que yo lo pone y come un sándwich con el chinchulín, pero aparte te deja con toda la grasita de chinchulín. El otro día me tentó, volviendo a La Plata, vi un cartel que dice choripán y como oferta bajé y me ofreció un sándwich con la rueda. Ah, qué lindo que está. Bueno, un olorcito mataba, pero no, era mucha grasa. Me desconozco, mucha grasa. Entonces el tema es o sándwich vacío, o si quiere,
un sándwich de bondiola, lo que quiera. Así que usted elige, ¿ok? Así que espero su respuesta. Que el Señor le bendiga, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos Dios mediante el próximo domingo a la misma hora, festejando el cumpleaños de nuestro Señor Jesucristo. El Señor le bendiga.